Señor, tú eres capaz de terminar la obra de tus manos en nosotros. Tú has empezado la obra y puedes terminarla y llevarnos a tu reino precioso. Abre nuestros ojos, que salgamos, que nos vayamos de este curso con una visión fresca y un fuego nuevo en nuestro corazón de terminar contigo nuestra carrera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 4, 25 y 26 habla de las dos Jerusalenes, la celestial y la terrenal. Y el libro de Isaías nos muestra en varios lugares que las dos ciudades llegan a ser una sola ciudad. Vamos a Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, verso 1. Hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Está acerca de Judá y Jerusalén. Y 2:1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Isaías ve que el Señor le da un mensaje sobre Jerusalén. Pero ¿cuál Jerusalén? ¿De cuál Jerusalén está hablando? Verso 21 lo hace claro. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Es obvio que la Jerusalén celestial no puede convertirse en ramera. Entonces él está hablando de la Jerusalén terrenal. Luego en el verso 25 del capítulo 1 y hasta 28 vemos que esa Jerusalén terrenal será limpiada y restaurada. 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Entonces el Señor va a restaurar la ciudad terrenal. Y luego en capítulo 4, 3 y 4 vemos el fin de esa restauración. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpia la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Ahora, es obvio, él está hablando de la Jerusalén terrenal que se convirtió en ramera y ahora está siendo restaurada. Y el capítulo 2, del 1 al 5, también nos muestra lo que va a suceder con la Jerusalén terrenal. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es lo que el Señor va a hacer con Jerusalén terrenal. Pero el Apocalipsis, juntamente con Isaías, nos muestran que las dos ciudades serán unidas en el tiempo del fin. Vamos al Apocalipsis, capítulo 21. Del 1 al 3, 9 a 10, 24 a 26. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso va a ayudar un poco en cuanto a espacio, ¿no? La tierra habitable será 3 veces más grande, porque 2/3 de la tierra están cubiertos de agua. Entonces, el Señor va a ayudarnos con más, una sede más fuerte, ¿sí? Más gente. La sede será la tierra, pero la capital, ¿cuál será? Jerusalén, sí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, la Jerusalén celestial, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Una palabra importante, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Luego, 9 a 11, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Luego, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de esa esposa, de esa ciudad. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Verso 11 dice que la ciudad que desciende tendrá la gloria de Dios.
Y la pregunta es entonces, ¿a dónde desciende? ¿Sí? ¿Desciende a dónde? La pregunta debiera ser también, entonces, ¿dónde estará la gloria de Dios? Números 14, 21. En las Américas dice, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. La tierra, la gloria de Dios que está en la Nueva Jerusalén, estará en la tierra. Y Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, la gloria de la Nueva Jerusalén, la celestial, descenderá a la tierra, ¿no? Bastante claro, ¿no? Esa gloria viene a la tierra. Ahora, según Hebreos 12, 22 a 24, el Señor mora en la Jerusalén celestial. Es su casa, la casa del Señor. Él mora ahí. Entonces, ¿cómo puede Él morar con su pueblo? Como 21:3 dice en el Apocalipsis, ¿no? Él su tabernáculo estará con los hombres. ¿Cómo va a morar con su pueblo si su casa es Jerusalén celestial? Como solo si la Jerusalén celestial desciende, ¿no? A la tierra. Ahora, el capítulo 21, del 24 al 25, confirma que el Señor y su esposa, la Nueva Jerusalén, estarán sobre la tierra. Porque si no están sobre la tierra, los reyes no van a poder llevar su gloria a ella. Ahora, estamos hablando de dos niveles de reyes, ¿sí? Los reyes glorificados están en Jerusalén celestial. Esto es la eternidad, ¿no? Después de la nueva tierra. Pero habrá líderes también sobre el mundo natural, por supuesto, ¿no? También tendrá que existir orden, jerarquía, gobierno, pero no será un gobierno político. Ya los políticos van a dejar de existir. ¿Sí? Serán obviamente seguidores del Señor. Pero dice, no solo los reyes, sino las naciones van a traer su gloria a Jerusalén, la esposa, al Señor y su ciudad santa. Las naciones no van a poder traer su gloria, sus sacrificios, etc., a la Jerusalén celestial si todavía está en el cielo. Amén. Ven que es obvio que ya descendió, está aquí, unida con la Jerusalén terrenal. Ahora, Jeremías, dos escrituras muy importantes. Jeremías 3:17 dice que Jerusalén, que está en Jerusalén, será llamada el trono del Señor. Amén. ¿Recuerdan? El trono del Señor. Pero Isaías 66:1 dice
El cielo es mi trono. Jehová dijo así, el cielo es mi trono. ¿Es una contradicción? ¿Ven? Jerusalén, en Jerusalén es mi trono. Las naciones van a subir a esa Jerusalén. Pero su trono está en el cielo. Entonces, qué contradicción, ¿no? No. ¿Dónde estará el cielo? Aquí. Las dos Jerusalenes se unirán. La vida, la Jerusalén terrenal y celestial. Pero eso no es fuera de orden, no es algo contrario a la naturaleza divina. Es cabal lo que la naturaleza divina revela en cada tierra. Recuerden que somos la tierra y que la tierra física es un símbolo de nosotros. ¿Cuántos saben que tu hombre natural, terrenal, va a ser unido con tu hombre espiritual y celestial eternamente? Y que serán un solo hombre. ¿Sí o no? O ya no tendrás tu cuerpo. ¿Crees que vas a tener tu cuerpo eternamente? Ay, Señor, ojalá que no. Tal vez el Señor va a darte la oportunidad de hacer algunos ajustes. No sé. Casi cada ser humano quisiera cambiar por lo menos una cosa o unas 30 o 40 cosas. Yo no sé, pero no habrá ningún cuerpo feo. No habrá ningún cuerpo feo. Y no seremos tan vanos como estar pensando, ay, es que tengo una marquita aquí. No, es que necesito cambiar mi altura. No vamos a ser vanos. Entonces, no tengamos miedo. Vamos a vivir en este cuerpo eternamente, ¿sí o no? ¿Será resucitado si muere? ¿Sí? Y el hombre espiritual se unirá con el hombre terrenal para vivir juntos eternamente. Entonces, por supuesto, lo mismo tiene que suceder con las dos Jerusalenes, la celestial y la terrenal. Van a unirse y serán una sola ciudad eternamente. Ahora, vamos, o sea, por eso puede decir, mi trono está en el cielo y mi trono estará en Jerusalén, que está en Jerusalén. No hay contradicción. Vamos a Isaías 60. Y lo que quiero que hagan es tener una marca, un separador o tu dedito en Isaías 60 y también abrir al Apocalipsis 21. Ahora unos puntitos claves y fundamentales aquí. Vamos a comparar estos dos pasajes. Es claro que la Jerusalén de Isaías es la terrenal, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo?
la ramera y después restaurada. Ok. Es muy claro que la Jerusalén del Apocalipsis 21 es ¿qué? Terrenal. Celestial, ¿no? Desciende del cielo, dice. Entonces, estamos viendo la Jerusalén terrenal en Isaías y la Jerusalén celestial en el Apocalipsis. ¿Estamos perdidos o no? No, ok. Como les he dicho, un hombre muy conocido que solía, antes de ir a la cárcel, solía enseñar sobre la farsa que es la evolución, y lograron meterlo en la cárcel porque causaba demasiado problema para el país, dando sus seminarios sobre la evolución y que es una farsa científicamente, es científico, y una cosa absurda con pruebas. Y finalmente encontraron una fallita y lo metieron en la cárcel por 11 años. Pero en sus seminarios solía decir, lo que voy a decir aquí es un poco difícil, pero yo sé que los niños van a poder entenderlo. Los adultos tal vez no. Pero una cosa que decía, la tierra da vueltas y está su velocidad de la vuelta, la velocidad, ¿cómo se dice? Circular, ¿cómo? Rotación, va bajando, va más despacio cada año. Y cada 3 años, creo que es 3 años, ellos agregan 2 segundos al reloj, porque va perdiendo su velocidad. Ahora, niños, tal vez ustedes van a poder entender esto. Si la velocidad va bajando, eso quiere decir que la velocidad antes era mayor. ¿No captan eso? Los adultos tienen dificultad, pero los niños no. Pero me gustaba su forma de ridiculizarse de los adultos, ¿no? Porque sí, a veces somos muy ciegos. Ahora, estos puntos son importantes. La Jerusalén de Isaías es la terrenal, que llegó a ser ramera y fue restaurada. La Jerusalén del Apocalipsis 21 es celestial, que desciende de Dios, del cielo, dice. Entonces, si comparamos estos dos pasajes, que claramente hablan del milenio y también la eternidad, cómo será su reino, podemos ver que las dos ciudades son unidas, están en un solo lugar, viviendo, experimentando lo mismo. Entonces, hagamos la comparación. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablándole a Jerusalén. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es precioso, porque vemos aquí y también en el Apocalipsis que el milenio empezará y terminará de la misma manera, principio y fin. El inicio del milenio es una visitación gloriosa de Dios y su luz. Y
Dice aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Así terminará el milenio. Así terminará el milenio. Déjenme leerles en el Apocalipsis, capítulo 20, 7 a 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, otra vez, tinieblas, oscuridad, engaño, cubriendo naciones. Y muchos serán engañados. Eso en sí debiera mostrarnos que la gente, aún viviendo bajo el señorío de Cristo mismo y una iglesia gloriosa, no como la iglesia de hoy, tibia, torcida, sucia, mundana, haciendo componendas con el mundo, pensando solo en dinero. No. Esa iglesia no. La iglesia glorificada va a reinar en el milenio, ¿sí? Solo aquellos que participen en la resurrección y el rapto, dice aquí en el principio de este capítulo 20, van a reinar. Entonces no estamos hablando de cristianos carnales reinando, no. Cristo mismo, a través de su cuerpo, gobernando en justicia y equidad, amor, ternura, pureza. Satanás y los demonios atados están fuera del escenario por 1000 años. Y aún así se encuentra rebeldía en los corazones. ¿Sí? Es por eso que el Señor suelta a Satanás para cosecharlos y limpiar la casa. Es lo que Satanás hace ahora. Es para limpiar la casa. El Señor usa a Satanás para recoger y sacar la basura. Pablo dice que divisiones vienen. ¿Y de dónde vienen? Del espíritu de error. Y es preciso, dice Pablo, que las divisiones vengan para manifestar a aquellos que son aprobados. Porque cuando la división viene, los no aprobados por Dios siguen la herejía y son sacados de la iglesia. Como he dicho por años, lo hemos visto. Si el Señor tiene una iglesia suya en un lugar, casi sin excepción, Él levanta otra iglesia casi idéntica. Casi idéntica. Actualmente está sucediendo en una ciudad aquí no muy lejos. Unos rebeldes salieron, fundaron su iglesia, y ahora los rebeldes aquí ellos tienen a dónde ir. Porque dicen, no, pero es lo mismo. Es una iglesia idéntica. Cantan los mismos coros, adoran de la misma forma. Y no hay problema si vamos allí. ¿Ustedes ven la sabiduría de Dios?
hay una diferencia pequeña. Una es que aquí está la presencia de Dios. Ahí, rebeldía. Una diferencia leve, ¿no? Pero es como una aspiradora. Va chupando a todos los rebeldes. Es una bendición. Sí, es una bendición. Y en el ministerio de Hebrón lo hemos vivido. Cualquier pastor que se revela tiene a dónde ir. Dicen, no, Hebrón salió de ahí. Entonces vamos a regresar a la fuente. Lastimosamente es lo opuesto. Salieron de Hebrón. Y ni se llaman Hebrón. Yo tengo la historia con muchos testigos. Esto no es una opinión mía. Pero nos han ayudado muchísimo. De veras, estoy muy agradecido por ellos. ¿Saben por qué? Cada vez que un pastor se revela, y no ha habido muchos, pero sí, siempre hay, ¿no? Cada vez que un pastor se revela, directo ahí. Qué alivio, porque si no, esa opción no existiera. Y especialmente si fuera un pastor a quien tuviéramos que quitar de la cobertura, yo estaría recibiendo emails, cartas, faxes, llamadas telefónicas. Hermana, queremos regresar. Ya no, paz total, una paz total. No recibimos ninguna molestia, ninguna insistencia. Están contentos y nosotros también. Gracias a Dios por las aspiradoras. Y qué basura a veces. En serio, qué basura. Pero en el inicio del milenio ya estamos viviendo en esa época. El milenio está por empezar y las tinieblas están cubriendo las naciones. Y al final, otra vez, las tinieblas. Satanás será suelto y él va a servir de aspiradora. Pero imagínense qué revelación más clara de lo perverso del corazón humano. Amén. Viviendo en ese reino, multitudes entre las naciones se rebelan contra el Creador, quien no les ha hecho nada más que darles bendición. Pero no quieren andar en ese camino. Entonces el Señor suelta a Satanás y alguien hizo una pregunta. En la eternidad, si alguien peca, bueno, obviamente Satanás nunca será suelto en la eternidad. Entonces, ¿qué va a suceder con los rebeldes que Isaías 65 menciona? ¿Qué piensan? ¿Serán matados? No, pero van a morir joven. Es la idea, ¿no? La gracia no estará con ellos. Y no serán lanzados vivos al infierno. Van a morir y descender al infierno. Ahora, hasta donde yo sé, la Biblia no nos da todos los detalles sobre cómo será. Obviamente van a también tener su cuerpo después de la muerte. También es obvio que los que caminen con el Señor, la gran mayoría, creo que habrá muy pocos rebeldes,
la gran mayoría que caminan con el Señor, ¿qué va a suceder en la eternidad? Van a crecer en su relación con Dios, van a dar en el blanco, también van a morir. Ellos tienen vida natural, van a morir, van a ir en su espíritu al cielo, y algunos dicen, ¿y a dónde? Porque el cielo estará aquí. No tenemos todos los detalles, el Señor sí lo tiene bien planificado. El cielo está aquí, pero ellos pueden estar en algún nivel del cielo, ¿no? Hay diferentes niveles. Como Pablo dice, fue arrebatado al tercer cielo. No tenemos que entender cada detallito. Si algún día vemos que la Biblia nos lo explica, excelente, podemos agregarlo, pero no debemos especular y suponer, ¿sí? Hay ciertas cosas que el Señor no nos explica. Pero la gente en el milenio y en la eternidad van a poder caminar con el Señor y crecer y dar en el blanco con sus vidas. Eso es muy claro. Pero el milenio empieza y termina con guerra, la guerra de Armagedón, un tiempo de tinieblas y guerra, y termina en el Apocalipsis 20 con otra guerra y tinieblas, Gog y Magog. Ahora sigamos la comparación. Isaías 60, versos 5 y 11 a 12. Verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. El mar habla de personas, multitudes. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y verso 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Vamos al capítulo 21 del Apocalipsis, el verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la ciudad. Y en el verso 11, 60, y el verso 11 de Isaías, sus puertas estarán de continuo abiertas. El Apocalipsis 21, 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Isaías 60, verso 12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, del todo será asolado. Podemos ir a otra escritura y ya lo conocemos un poco. Es Zacarías 14, donde el Señor desciende sobre el monte de los olivos y establece su reino en la tierra, obviamente el inicio del milenio. Y dice en Zacarías 14, 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Increíble, ¿no? Para mí lo increíble es que naciones incluso van a rebelarse. Ahora escuchemos algo. Es lo que sucedió en el tiempo de Josué. Y recuerden que el viaje de Israel es una figura del fin. Y todo eso va a repetirse.
Dice que toda la generación del tiempo de Josué servía fielmente al Señor. Aquellos que habían visto su gloria, sus obras en el desierto y el río Jordán, como partió el río y conquistaron la tierra. Toda esa generación servía al Señor. Pero después se levantó otra que no conocía a Dios. Es lo que va a suceder otra vez. Toda la generación que sobreviva a Armagedón va a estar súper contenta. ¿Entienden? Gloria a Dios. Ya paz por fin. Ya libres de los políticos y campañas políticas. Qué tremendo hoy en día, ¿no? Manejando un carro en Guatemala es peligroso. Hay tanta distracción y bloqueando la vista incluso a veces los rótulos políticos. Libres de la política, de la corrupción. Toda esa generación va a estar contenta, pero una generación nueva va a nacer. Y es igual con lo que sucede hoy. Los padres trabajan fuertemente, fielmente y salen de la pobreza con mucho esfuerzo. Y por fin tienen su casa, su carrito y empiezan a tener hijos. Los hijos vienen y dicen, pero yo tengo el derecho de tener esto. Así. Sin trabajar. No pueden exigir eso. ¿Quién te dio el derecho de exigir eso de mí? Y la uno fomentando la rebeldía, diciéndoles a los hijos que no tienen que prestar la atención a los padres, prestar su atención, no. Que los padres no tienen ningún derecho. Entonces ya pueden escuchar las palabras de la próxima generación, aún en el milenio. ¿Y quién le dio a él el derecho de gobernar sobre mi vida? Es Dios. No lo creo. ¿Y quién les dio a los judíos el derecho de gobernar sobre nuestra nación? México siempre ha sido libre. Guatemala también. ¿Pueden escuchar la rebeldía? Y por supuesto, muchos van a morir en el milenio bajo su rebeldía, pero al final el Señor dice, ya basta. Ya basta. Voy a sacar mi aspiradora. Y suelta a Satanás. Es una cosecha. Pero lo vemos aquí en Isaías. Isaías 60, verso 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. El Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Estamos viendo que está hablando del mismo tiempo o no?
¿Convencidos o no? ¿Sí? Sigamos. Isaías 60 y el verso 21. Tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Tu pueblo, todos ellos serán justos. El Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un pueblo justo. Un pueblo justo. ¿Quieres vivir ahí? Qué privilegio. Qué llamamiento. Qué esperanza. Qué oportunidad. Nos muestra esto para que corramos en pos de Él. Que no seamos engañados por las vanidades ilusorias en este mundo, esta vida. Qué morada eterna más gloriosa. Qué herencia eterna más preciosa. Amén. Ser herederos de esta ciudad. Oh Señor, ayúdanos. Entonces, comparando estos dos pasajes, vemos que la Jerusalén terrenal de Isaías y la Jerusalén celestial del Apocalipsis están juntas, unidas, experimentando lo mismo. Pero fíjense en el Apocalipsis 21, 24. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Y quiénes son estas naciones? ¿Y salvas de qué? ¿Qué piensan? ¿Salvas de qué? Tal vez algunos teólogos dicen, no, está hablando de los cristianos aquí. Salvos, los cristianos, todos arrebatados. No, pero eso no está en el contexto aquí. No encaja con el contexto del Apocalipsis 20 y 21. Estas naciones salvas de qué? ¿Qué piensan? ¿Hay una idea? ¿De qué? Armagedón. Naciones ¿qué? Enemigas. ¿Qué acaba de suceder aquí? Satanás, Gog y Magog. ¿Y qué más sucedió? ¿Recuerdan? El juicio y 20, verso 9. Capítulo 20, verso 9. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Recuerden que Pedro, en 2 de Pedro 3, habla de
él hace una comparación incluso en sus escrituras entre Noé y el fin, y que ahora la tierra que existe, o la primera creación realmente, y la tierra que existe ahora, el diluvio en el mero principio, y la tierra que existe ahora, espera ¿qué? Fuego, no un diluvio, fuego. Pero como en los días de Noé, algunos sobrevivieron, ¿sí? Por una intervención divina, ¿no? Y entonces en este fuego, que Pedro dice y la Biblia dice, consumirá la tierra. Es justo antes, por eso él hace una nueva tierra, recreada, porque el fuego todo va a ser derretido. Derretido. Y no sabemos, no sé si será una guerra nuclear, no sé, pero es divino. El juicio es divino, como el tiempo de Noé. Pero saben que cualquier cosa cerca de una bomba atómica, cualquier cosa es derretido. No, vaporizado. ¿Saben eso? El hierro, sí. Sí, hierro se derrite con, si recuerdo bien, más o menos 4,000, 5,000 grados de calor. Pero la bomba atómica produce 1,000,000 de grados. No 5,000. 1,000,000. Y todito desaparece, vaporizado. No solo se derrite, sino se va al aire, hierro se derrite y después agua, todo. Entonces, como en el tiempo de Noé, las naciones que están buscando al Señor necesitarán al final del milenio en Gog y Magog una intervención divina, amén, para salvarlas de este juicio. Y aquí dice, el juicio cae, el fuego cae, y después una nueva tierra, y ahí Jerusalén desciende. Las naciones que son salvas, que fueron salvas, andan a la luz de la ciudad, a la luz de la iglesia, a la luz de la gente de Dios. ¿Están siguiendo el hilo? De alguna forma, y no sé cómo, el Señor va a salvar a la gente fiel que anda con Él en el milenio, cuando caiga el fuego y la tierra se derrita. Él va a salvar a los justos. Y ellos obviamente van a seguir la nueva tierra como un pueblo físico. Fíjense que al final del milenio, Cristo y su iglesia, según el capítulo 20, están gobernando sobre las naciones. Amén. ¿Recuerdan? Ahora, si Cristo y la iglesia están gobernando sobre las naciones, y en el capítulo 2 dice que los vencedores van a quebrar las naciones con vara de hierro, van a regir sobre ellas. Ahora otra vez, niños, ustedes van a entender esto. Si los vencedores están gobernando sobre las naciones,
las naciones no son parte de los vencedores. Amén. ¿O es muy profundo para los adultos? Si los hijos maduros están gobernando las naciones, si la iglesia está gobernando las naciones, entonces las naciones no son los gobernantes, son los gobernados. Muy profundo, ¿no? O sea, hay dos niveles aquí, la iglesia y los súbditos. ¿Sí o no? Aquí, en la eternidad, vemos lo mismo al fin del capítulo 21. Las naciones andan a la luz de la iglesia. ¿Sí? A la luz de la nueva Jerusalén que descendió. Traen su gloria a Jerusalén, la esposa, la iglesia. Entonces podemos ver que no son parte de la Jerusalén gloriosa. Podemos ver que otra vez hay dos niveles. Hay santos glorificados gobernando con la gloria de Dios, pero gobernando sobre naciones y sobre naciones físicas y tan terrenales y físicas y hasta carnales que Satanás va a poder engañar a muchos y cosecharlos. Ellos no son la iglesia. ¿Sí o no? ¿Están confundidos? ¿Algunos tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Con confianza? Con confianza. Si alguien dice, no, pero mi pregunta es necia, está bien. Serás la portavoz de los necios. Porque siempre hay muchos que tienen la misma pregunta. Sí. No seamos tímidos. Sí. Es la iglesia que desciende con el Señor. ¿Cómo? Los que no fueron en el rapto, ellos van a formar parte de las naciones. Sí. Los que no fueron en el rapto y que sobrevivan Armagedón. Mañana veremos Armagedón. ¿Está bien? Porque será un tiempo glorioso y terrible. Depende del corazón. Entonces, cuando sucede el rapto, los que son reyes maduros, listos para gobernar, irán con los muertos que han sido preparados, van a la boda y descienden con el Señor en el capítulo 19, mañana lo veremos, para iniciar Armagedón. O sea, la iglesia gloriosa, vencedora, descenderá sobre la tierra. El Señor con sus santos, sus ancianos, y dice, gobernarán gloriosamente. Pero al descender, según segunda de Tesalonicenses 1, 7 a 10, ¿qué van a hacer? Destruir a todos aquellos que no conocen a Dios y no obedecen o obedezcan el Evangelio. O como Mateo 13 dice,
En la cosecha final, los mensajeros, dice ángeles, pero la palabra en el griego es mensajeros y sabemos quiénes serán los mensajeros, no ángeles celestiales, no, mensajeros, sus hijos, que van a salir y desarraigar del reino todos aquellos que ofenden y hacen iniquidad y van a lanzarlos al infierno. Lo dice. Todo esto es muy, muy claro. Los santos que estén listos van a subir, casarse con el Señor, regresar, descender la iglesia gloriosa con Él. Armagedón empieza allí. Y en eso, cuando el Señor venga, recuerden lo que Él dice, dos, ¿qué? Estarán en el campo, uno será llevado, otro dejado. ¿Y a dónde, Señor? Al lugar de los cadáveres y los sopilotes, ustedes dicen, buitres. Y es lo que sucede en el Apocalipsis 19. Cuando el Señor venga en su venida, Él llama a los sopilotes, a los buitres, las aves de rapiña, se dice, ¿no? Rapiño. Rapiña para comer la carne de jinetes y caballos, una matanza horrible. Y aquellos que sobreviven o sobrevivan van a entrar y seguir en el milenio como naciones naturales. Yo tengo una duda, y es que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y abajo dice que Dios hará descender fuego del cielo y consumirá después de la batalla de Gog y Magog. Pero el Señor ya estará aquí reinando. Y entonces los cielos nuevos y la tierra nueva, estando aquí el Señor en la tierra. No, pero el cielo, la tierra nueva no es creada hasta el 21. 21:1. Pero por eso, estando aquí el Señor va a hacer eso. Sí, estando, es lo que digo, estando el Señor aquí reinando con sus ancianos, habrá rebeldía. Pero es lo que ya vimos en Isaías, aún en la eternidad, ¿recuerdan? En la nueva tierra, Isaías dice que los rebeldes, pecadores, van a morir con, 100 años. Esto demuestra la rebeldía que hay en el corazón humano. ¿No captan eso? Sí. Que aún sin Satanás, el hombre, el ser humano tiene rebeldía. El ser humano, raza de Adán, la raza caída, ¿sí? Tendrá rebelión con o sin la ayuda de Satanás. Muchos dicen, no, pero Satanás me hizo que yo hiciera eso. Me lo fomentó, se dice, ¿no? ¿Cómo es? Me tentó y me empujó hacia eso. ¿Cuál será la excusa en el milenio? Hay el ejemplo de un hombre que sale de la iglesia y en la calle hay unos demonios llorando. ¿Por qué están llorando? Porque esos cristianos no se echan la culpa por todo. No. A pesar
además de demonios, tenemos el espíritu humano, que es por naturaleza rebelde. Y siempre el ser humano tendrá que aferrarse a la gracia de Dios para ser salvos. En la eternidad, con el Señor gobernando, tendrán que buscarlo. Pero la gracia será allí y será mucho más fácil. Los jóvenes no serán confrontados con internet, la tele, los celulares, tantas trampas. Será mucho más fácil. Pero sí habrá rebelión. ¿No recuerdan que lo leímos en Isaías? La nueva tierra. La nueva tierra es justo después del milenio. Justo después de Gog y Magog. ¿Estamos perdidos? Yo sé que cuesta creerlo, y aquí atrás también, pero yo sé que cuesta creerlo. Para muchos cristianos será llamado esto herejía. Ay no, imposible. Con el Señor en la eternidad, rebeldía. Es más, en la eternidad un mundo natural. Imposible. En la eternidad el Señor ya abandona su plan aquí. Ya no sirve. Todo lo que hizo para afuera. La creación natural para afuera. No, Dios no cambia. Para la mayoría de cristianos, la idea de que habrá, además de la iglesia gloriosa, gobernantes, reyes sobrenaturales, además de los vencedores, etc., ¿no? La idea de que existirá una tierra física es herejía en extremo. Bueno, la mayoría ni lo han pensado, pero los que lo piensan, no puede ser. ¿Cómo puede seguir la tierra con gente, con seres humanos naturales, terrenales? No puede ser. ¿Por qué no puede? Si dice que sí. Si Isaías 65 dice claramente que sí, que en la nueva tierra habrá hasta rebelión. No puede ser. No es mi interpretación. No, es lo que Isaías dice. Amén. Vio la nueva tierra. ¿Y cómo será? No tenemos que interpretar nada en esto. Pero no debemos permitir que alguien tergiverse. No, porque dicen, es, allí en el verso 17 dice que está mostrándonos la nueva tierra. Pero no, eso no, el resto del capítulo hablando de vida larga y paz y no, eso no tiene nada que ver con la nueva tierra. Pero ya vimos que Isaías y el Apocalipsis vinculan el fin, la nueva tierra, etcétera, con lo que sucederá. No tergiversemos la Escritura. Aceptemos lo que nos dice. Amén. Cuando el Señor descienda con sus santos ancianos o vencedores, Él va a morar con ellos de una forma, o van a regir de una forma corporal, física, o va a ser espiritual. Si él va a vivir con ellos de una forma física. ¿Sí? Sí, literal. Su presencia manifiesta. Gracias. Sí, va a vivir eternamente en Jerusalén, porque la Jerusalén celestial va a descender y estar ahí.
O sea, ¿cuántos quieren vivir? ¿Cuántos han creído que vamos a vivir literalmente con el Señor? ¿Lo han creído? Y nunca he oído otra idea hasta el día de hoy. Sí, vamos a vivir con Él físicamente, literalmente. Pero lo único que estamos viendo en la Escritura es que Él vivirá en ¿dónde? Jerusalén, que es su casa, Jerusalén celestial, descenderá. Y Él morará con los hombres, dice el Apocalipsis 21:3. Hermano, creo que es muy claro cuando explica que la iglesia va a estar reinando, los vencedores y las naciones, y los que sobrevivan de Jerusalén van a ser los que sean gobernados. Pero como ellos van a ser convertidos también se les puede llamar iglesia. Bueno, la iglesia tiene 3 partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y estarían en el atrio. Y ni siquiera es la morada en sí, la tienda. O sea, el atrio no es el edificio. ¿Sí o no? Hay multitudes en el atrio. Pero la morada en sí es el lugar santísimo. Y afuera el lugar santo es la estructura. Y entonces, como hemos estudiado en otras clases, y esto es un poco difícil, hablando de la doctrina popular, ahora sí, pura herejía van a decir. El lugar santísimo es la cabeza, que se casa con la esposa, el lugar santo. ¿Ok? Y la cabeza, como hemos estudiado, tiene miembros, ¿no? Son los hijos maduros que han crecido, como Efesios 4 dice, hasta alcanzar la cabeza en todo. ¿Recuerdan esas enseñanzas? Entonces, la cabeza sería el lugar santísimo, la esposa el lugar santo, los niños, hijos, convertidos, sí, nacidos de nuevo, pero las multitudes en el atrio. Y el atrio no será arrebatado. Cristianos de ahí. Pero no sé si eso... No, solamente, sí, es claro, hermano, y igual en la eternidad, cuando la iglesia celestial está reinando y las naciones que queden, pero también son iglesia en el sentido que son convertidos. Sí, en el sentido... No, pero algunos, al final del milenio, muchos no serán convertidos, serán rebeldes. Pero sí, durante toda la eternidad, el ser humano que nace va a poder entrar en una relación íntima con el Señor, va a poder nacer de nuevo, o sea, recibir la mera vida del Señor adentro. Y en ese sentido llega a ser la iglesia, parte del edificio, parte de los 3 lugares, ¿no? Cualquiera empieza en el atrio. Tenemos que seguirlo y crecer para entrar al lugar santo y después al lugar santísimo. Hijitos, padres, hijitos jóvenes y padres, hay que crecer. Y esa opción estará disponible bajo una abundancia de gracia durante toda la eternidad. Pero siempre habrá algunos que van a rebelarse y rechazar el don y la oportunidad. Siempre el amor estará basado en el libre albedrío. Uno podrá escoger. O no es amor.
¿Otra duda? ¿Nos podría decir puntualmente los requisitos para irse en el rapto o para regresar a reinar con él? Los requisitos para ir en el rapto es muy buena pregunta, pero lo cubrimos hace 2 semanas en el curso de Daniel y el Apocalipsis, parte 2. Es un poco largo. Pero para resumir los requisitos, ¿alguien aquí puede resumir en una sola frase? El requisito para ir en el rapto. ¿Cómo? ¿Cómo? Ven porque es un estudio largo, ¿no? La mayoría de las respuestas son correctas, pero no es la respuesta. Hay una sola cosa esencial para ir en el rapto o la resurrección. ¿Qué es? ¿Cómo? Cristo en nosotros. Pero, no van a poder graduarse. Eso, haber muerto. Todos tenemos que morir una vez. Hebreos 9:27. Y si no morimos por la cruz, vamos a morir físicamente. Nadie va a escaparse de la muerte. Yéndose en el rapto. Si no ha muerto por la cruz. Además, ¿tú vas a querer que alguien carnal gobierne sobre ti? ¿Alguien que ni ha conquistado su propia carne? ¿Y ahora va a ser tu jefe? Ojalá que no. Que Cristo sea el Rey y Cristo a través de los vencedores, Cristo a través de los maduros. Y no hay otro camino, la muerte de la cruz o la muerte física. ¿Otra duda? Aquí hay 2. Menos mal que hayamos tenido un tiempecito para preguntas, porque son preguntas aquí. I'm asking about the 3 levels of heaven that were spoken of. I take it that if the heavenly Jerusalem comes down, that will be the level where God will be with the overcomers. Mm-hmm. So which one will be the 2 other heavens? Muy buena pregunta. Dice que ya que hay 3 niveles, 3 cielos, cuando la Jerusalén celestial descienda, es obviamente el tercer cielo. Y entonces, ¿dónde estarán los otros 2? Es lo que respondí a esa pregunta, pero usando otros términos hace poco. No sé. Yo no he visto en la Biblia ninguna explicación sobre dónde van a ir gente que muere en el milenio, pero siguiendo al Señor. ¿Dónde? El Señor tiene muchas opciones, es muy grande. Y mucho espacio. Entonces, no van a estar gobernando, lo sabemos, pero si son redimidos, irán a un lugar celestial. No estarán con Él en su lugar santísimo, obviamente. Tal vez después es otra cosa. Es casi seguro que el Señor
les hará disponible a los seres humanos en toda la eternidad, los seres humanos físicos, que estará disponible a ellos, llegará al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo mejor. Pero cómo eso va a funcionar, no lo sé. Los apóstoles en la primera venida no entendían bien cómo se encajaba el antiguo con el nuevo. Y yo no he visto en la escritura una explicación clara sobre cómo se encajará esta edad con la próxima. Tal vez está ahí, pero no lo he visto. Pero yo sé que tiene su plan. Y van a tener una morada en lugares celestiales. Amén. Una pregunta más. I guess the response to the first question that Evelyn just asked is the same as mine. I was going to ask the priesthood of Melchizedek and that of the... Perdón. It's about the priesthood. The one says it's Melchizedek's priesthood and the Levitical priesthood. How are they going to function in this moment that the heavenly... Ok. ¿Cómo van a funcionar los dos sacerdocios de Melquisedec y de Leví? Eso no es difícil y sí está claro en la Biblia. En la Jerusalén terrenal, física, habrá un templo físico. Y el Señor va a restaurar la justicia de su ley y también, yo sé que es otra herejía, hace 20, 30 años tal vez pensé que esto era algo abominable incluso. Y entiendo entonces cómo los evangélicos piensan sobre esto. Pero el Señor va a restaurar su ley, es divina y es eterna, y el sacerdocio de Leví lo dice que es un sacerdocio eterno. Pero ¿cómo va a funcionar? Según Levítico, el libro para los levitas. No de otra forma, no de un invento nuevo. Y entonces los levitas van a estar ministrando en un templo físico con sacrificios físicos. Y algunos dicen, no puede ser porque ¿para qué sirven los sacrificios? Bueno, ¿para qué sirve la Santa Cena? Ese rito. Para recordarnos de lo que Él hizo por nosotros. Y no hay nada corrupto, malo, abominable en los sacrificios. Porque desde antes, y parte del problema es que hay mucha confianza en la carne. Muchos cristianos tienen tanta confianza en la carne que creen que Abel, Abraham y otros fueron salvos por medio de sacrificios de animales. Ningún ser humano fue salvo por sacrificios de animales. Y esos sacrificios en los hombres de fe solo demostraban que tenía una fe genuina en el Cordero que iba a venir. ¿Captan eso o no? Y entonces sacrificios futuros, aunque los rechaces, sacrificios futuros solo demostrarían lo que el Cordero ya hizo. No tendrían ningún valor redentor. ¿Entienden? Pero algunos no están captando la importancia de esto, porque va a ser uno de los tropiezos más grandes de la historia y millones de cristianos van a perder sus vidas espirituales. Porque ningún anticristo va a restaurar un templo donde los judíos van a bueno, no veo ninguna razón bíblica por creer eso, donde los judíos van a poder ofrecer sacrificios de animales. Sí,
los evangélicos dicen, sí, y somos evangélicos, amén, cristianos, pero cuando digo evangélicos, eso abarca todo el cuerpo, casi. Sí, abarca todo el cuerpo verdadero. Casi todos los evangélicos creen que un anticristo con los judíos van a construir su templo y que van a ofrecer sacrificios. Y no tienen problema con eso. Pero ese verdugo, ese hombre perverso va a contaminar ese altar santo con un cerdo. ¿Cómo? Pero ustedes rechazan sacrificios. Creen que son abominables. Entonces el altar ya ha sido contaminado y el sacrificio del impío es una abominación. La Biblia lo dice. O sea, es una doctrina confusa. Por un lado, sí, los judíos por fin van a tener su templo y los sacrificios de la ley y los sacerdotes levíticos van a estar funcionando. Qué lindo, ¿no? Los evangélicos están financiando la reconstrucción del templo. Quieren ver los sacrificios restaurados, pero no por el Señor, solo por el anticristo. Qué tremendo. ¿Y qué pasa si el anticristo no restaura sacrificios según la ley de Dios, sino que Dios lo hace, Cristo lo hace? ¿Qué? Y si Él reinstituye sacrificios según la ley de Él y con un sacerdocio levítico. Y sí, Isaías 66 dice que cuando Él reúne a los judíos de todas las naciones después de su venida, que Él va a escoger a sacerdotes y levitas. ¿Para qué? Porque siempre habrá un pueblo físico. La Jerusalén terrenal, con un templo terrenal, con un sacerdocio terrenal, que demuestra es una sombra de lo espiritual. ¿Entienden eso? Que siempre lo natural será una sombra de lo espiritual. Y entonces el sacerdocio de Melquisedec estará funcionando, no ofreciendo animales, sino ministrándole al Señor en el lugar santísimo. ¿Entienden eso o no? No tendrá nada que ver con los levitas. Su sacerdocio es espiritual sobre un nivel espiritual. Y los levitas son sombra de eso. Pero eso es lo genuino. ¿Captan eso? Es lo genuino. Todo lo de los levitas y lo natural es sombra de lo espiritual. Pero la gloria de Dios estará en Jerusalén. La esfera espiritual estará allí y la esfera natural. El hombre natural y el hombre espiritual serán unidos. ¿Sí? Otra. Yo sé que para algunos es imposible aceptarlo. No hay problema, pero sí habrá problema. El problema será la misma prueba que el Señor les dio a los judíos, pero solo al revés. Recuerden, hemos hablado mucho de eso. Juan 6, cuando les dijo que tenían que beber su sangre. Un cortocircuito en sus mentes. Amén.
sucedió ahí. Tomar tu sangre. Entonces sabemos que tú tienes demonio. Porque nuestro Dios nos ha ordenado que no tomemos sangre. Lo que no entendieron es que los sacrificios fueron una muestra de la sangre del cordero inmolado y que la sangre es la vida de él. ¿Entienden? Ellos no podían seguir adelante. Casi todos los discípulos lo abandonaron ahí mismo. Una prueba igual viene a la iglesia, a su pueblo espiritual hoy, en el tiempo de la segunda venida. Y la prueba esta vez es la misma, solo al revés. Ellos no podían entender que los sacrificios eran sombra de lo que él estaba hablando. Pero ahora, lo que va a tropezar a millones de cristianos es que el Señor viene a decir, sí, ustedes entienden que los sacrificios son una sombra de mi sacrificio, pero no hay nada abominable en los sacrificios. Yo los instituí. Es mi ley para demostrar mi sufrimiento de una forma mucho más gráfica de la Santa Cena que la Santa Cena. ¿Entendemos? Con mucho detalle de su sacrificio y todos sus aspectos. Nosotros decimos, ay, esos judíos tan ciegos. No veían que esos sacrificios eran una sombra de él. Y ahora dice, ¿y ustedes, ciegos, pensando que los sacrificios son malos, perversos? La mayoría de los gentiles creen que Dios destruyó el templo hace 2000 años, casi, porque quería dar un mensaje que él no quería más sacrificios. Es lo que la mayoría de los teólogos evangélicos creen, que él no quiere más sacrificios. Ya estuvo. Pero los judíos saben que no es así. ¿Por qué? El templo fue destruido en el mismísimo día del año en que el primer templo fue destruido. Y sabemos por qué fue destruido el primer templo. ¿Por qué? Pecado, rebelión. Y el segundo templo fue destruido por la misma razón. Rebelión, pecado. No porque Dios decía, no, esos sacrificios son abominables. No tenía nada que ver. Tenía que ver con su rebelión y el rechazo del cumplimiento de los sacrificios. Cristo. Pero él nunca les dijo a los judíos, esta casa es la casa de mi Padre. Pero escuchen, cuando yo muera, todo esto será una abominación. ¿Dónde sacamos esa idea? La iglesia primitiva, los apóstoles se reunían en ese templo todos los días, el libro de Hechos dice. Además, el primer acto de Pedro y Juan, dos principales, fue subir al templo en el tiempo del sacrificio del Cordero por la tarde, el sacrificio de la tarde. Lo primero que los vemos haciendo. Ay, es que no captaron el mensaje, que ahora los sacrificios son malos. Ellos no captaron ese mensaje ni durante los primeros 30 años, porque en Hechos 21, todos los judíos en Jerusalén, cristianos judíos,
estaban observando la ley. Los apóstoles lo dicen ahí. Porque no había nada malo con la ley, solo que ahora estaban viviendo la realidad de la cual la ley era una sombra. ¿Entienden? Ahora ellos por 40 años los judíos en Jerusalén tenían la sombra y la vida, lo natural y lo espiritual, juntos. Y así será la cosa en el fin. Hermano Marvin, en el curso de Apocalipsis y Daniel 2, vimos en Mateo, en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y esas usted dijo que son los que van en el rapto, y que las 10 eran del reino de Dios y 5 eran insensatas, y que se prepararan cuando Él vendría otra vez. Ujú. Y ahora vimos que el Señor va a venir en Armagedón con los santos, con los vencedores, y los que se quedaron, mi pregunta es que los que se quedaron van a estar listos, ya están listos para la venida, viene Armagedón, la limpieza de los inicuos, pero los que queden van a ser los que quedaron. Entonces, cuando las naciones, los vencedores gobiernan, van a reinar bajo las otras 5 vírgenes que son parte del reino también. La última cosa que dijiste, ¿qué? Que cuando los vencedores ya estén reinando, van a reinar abajo de los que se quedaron, las 5 vírgenes que se quedaron, que también son del reino. Sí, van a reinar sobre los súbditos. Y los súbditos son todos aquellos que no hayan ido y que sobrevivan a Armagedón. Todos. Y entonces sí sería una iglesia porque son parte del reino. Bueno, ¿cuál es el requisito para ser parte del reino? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, nada más. Son parte del reino. Han entrado, pero no dice que son reyes. Tú o nosotros estamos aquí bajo el gobierno de Guatemala, pero no somos los líderes. Pero estamos en este gobierno. Estar en el reino de Dios no quiere decir que uno está reinando. Heredar el reino, eso sí. Eso es reinar. El dueño del reino, el rey. ¿Ok? Ya estuvo, hermanos. Lo siento mucho, pero las preguntas demuestran 2 cosas. Que están pensando, eso es bueno, y que todavía hay mucha confusión en algunos corazones. Que el Señor nos ayude. Amén. Parte de la razón por la confusión es que por las ideas preconcebidas rechazamos una cosa tras otra. No puede ser así, no así, así no es, sabemos que así será. Y después uno termina, pero confundido. Y no recordando lo que se oyó porque no estaba escuchando, solo pensando en sus ideas anteriores. Oren. Por eso necesitamos orar. Que el Señor abra nuestro espíritu. Amén. Dios los bendiga.